El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha manifestado que podría romper relaciones diplomáticas con Israel. Todo en torno a las expresiones y actos diplomáticos llevados desde el Estado de Israel hacia Colombia. ¿De qué se trata? Después de que el mandatario suramericano, Gustavo Petro, manifestara a través de sus redes sociales la preocupación por ambas partes de los eventos sucedidos el 7 de octubre pasado y hacia adelante, pero también hizo reflexión de las cosas que pasaron atrás en la historia. Parece que de hecho es que la decisión o la conducta del mandatario colombiano no fue vista nada bien por la embajada israelí en Colombia y por su Cancillería, que decidieron convocar a la embajadora de Colombia en Israel en un acto complicado porque fue convocada para una reunión de reprimenda. Margarita Manjarrás, la diplomática colombiana, fue reprendida por la Cancillería israelí por las declaraciones del mandatario colombiano. Gustavo Petro, por supuesto, tuvo una reacción de inmediato, como lo caracteriza y con la habilidad mental que tiene y con la habilidad de ser memorioso también. Entonces, Petro dijo, nosotros no vamos a apoyar ningún genocidio. Si es que tenemos que romper relaciones diplomáticas con Israel, se romperán. Y además dijo algo importante, convocamos a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe a que se solidaricen con Colombia en este momento, lo que plantea un nuevo escenario en el frente diplomático israelí, que en este caso, dirigido por el señor Netanyahu, está muy poco acostumbrado a moverse en escenarios que no estén controlados. Es decir, hasta hace muy poco, por ejemplo, Colombia era un lugar donde la diplomacia israelí podía disfrutar de mucho margen de movimiento y un mínimo o nulo cuestionamiento a sus determinaciones. Esto en medio de una situación que en América Latina ha cambiado profundamente. Varios presidentes latinoamericanos, digamos los más lúcidos, los más comprometidos con la causa latinoamericana, están también comprometidos con la causa palestina. El presidente Petro ha respondido a las pretensiones del gobierno de Netanyahu de obligarle a pensar y a expresarse como ellos quieren. Yo les sugiero a todos ustedes, amigos, no me crean a mí. Por favor, vayan y verifiquen, certifiquen que todo lo publicado por el presidente Petro tiene que ver con una memoria histórica fidedigna con la realidad. En ningún momento se le ve haciendo propaganda o presentando a quienes, digamos, en el fin de semana del 7 de octubre pasado, tuvieron acciones bélicas, es decir, no hace loas a los combatientes del lado de la Palestina, específicamente a los de Hamás, no. Lo que dice es, me preocupo por unos como me preocupo por los otros. Los niños de Israel tienen que estar en su casa, tener la protección de sus padres, tanto como los niños de Palestina. ¿Sí? Y esto generó la indignación. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción. Desde la última expresión del presidente Petro hasta el momento en el que estamos grabando este video, no ha habido respuestas de la embajada, no ha habido ninguna respuesta de la embajada de Israel en Colombia. Parece que se lo van a pensar muy bien,
porque de tomar medidas que podrían considerarse de reprimenda, no tan amistosas con los gobiernos latinoamericanos, pues hay otros presidentes latinoamericanos que podrían tener una alta sensibilidad sobre el tema. Lula, Andrés Manuel y otros que en la región, el presidente de Bolivia, ¿sí? Incluso el presidente de Chile, Boric, del que nunca se podría confiar con toda certeza, pero digo, incluso hasta Boric. En la respuesta de la embajada del país de Netanyahu en Colombia, dijeron que les preocupaba esta respuesta de Petro porque podría poner en una situación difícil a los representantes de la embajada israelí en Colombia, a la comunidad de ese estado en Colombia, se preocupan, ¿no? Y creo que en la historia de América Latina y el Caribe, felizmente son un caso, creo, pero no hay casos de hostilidad contra grupos específicos. Es decir, tenemos una variedad de presencias en nuestra pigmentación de piel tan variada y con religiones tan distintas, que hemos aprendido a llevarnos bien. Y entonces creo que además el pensamiento del pueblo colombiano es de incorporar a todo aquel que piense de una manera u de otra. Sin embargo, Petro hizo una referencia sobre algo que en su momento Israel tendría que haber tomado algún tipo de responsabilidad y tendría que responder ante los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y específicamente ante Colombia. Esta Colombia que se ha desgarrado tristemente producto de la violencia surgida a partir de la desigualdad. Yo hice un video hablando alguna vez sobre Colombia, explicando cómo la bárbara y atroz forma de arrebatarle territorios a los más pobres para entregárselos a los terratenientes es el origen de toda la violencia. Y bueno, la élite de ese país no tuvo mejor idea que convocar al coronel israelí Yair Klein, del que habla Petro, ¿sí? Y dice, oiga, ¿se acuerdan de Yair Klein? ¿Saben quién es, no? Y de pronto vino un silencio desde la embajada de Israel. Y para quienes somos memoriosos y tenemos ahí algunos recursos para buscar algunos antiguos recortes periodísticos, nos acordamos que este señor Yair Klein fue un coronel israelí que trabajó para instituciones colombianas haciendo entrenamiento a grupos de élite para enfrentar la situación bélica interna. Voy a tratar de decir las cosas con delicadeza. Yo sé que ustedes entienden bien. Este era un coronel de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, a quien se le acusó de haber entrenado gente que no pertenecía a las instituciones armadas de Colombia, paramilitares es el término, y que estos mismos llevaron a cabo acciones bárbaras contra el pueblo de Colombia. Cuando se supo esto, se le buscó llevar a juicio al señor Klein y el señor en cuestión decidió regresarse a Israel y no salir de allí nunca. Nunca, por supuesto, quiso ni se predispuso a presentarse frente a las autoridades colombianas para responder por las cosas que había hecho. Entonces Gustavo Petro le dice, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? Ustedes que acaban de llamar a mi embajada, al embajador para una reunión de reprimenda, ¿se acuerdan de? O sea, ¿no? Esta referencia le hizo el presidente Petro en función del pedido que hace a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, a los gobiernos
de más desarrollo intelectual, acordémonos de estas circunstancias. Porque tristemente tampoco es el único caso que hay que recordar. Hubo un presidente colombiano, Virgilio Barco, que tuvo una amistad, digamos, asesoría o consejería de quien fuera comandante supremo de las fuerzas de defensa israelí, el señor Rafael Eitan. ¿Y cuál fue la sugerencia que le dio Rafael Eitan? Que, insisto, fue un general, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Defensa israelí. Bueno, que desapareció. Sí, eso, la expresión, ¿no? Que fuera y que hiciera lo que tuviera que hacer para que los dirigentes del Partido Unidad Popular, Unión Popular es el término, ¿no? Unión Patriótica, UP, Partido UP, Unión Patriótica. Rafael Klein le dijo al mandatario colombiano que gobernó entre 1986 y 1990, ¿sí?, que tomara medidas para que los dirigentes del partido Unión Patriótica ya no estuvieran más. Bueno, ya saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, los argumentos del presidente Petro hasta este momento han dejado sin respuesta al gobierno han dejado sin respuesta al diplomático que representa al gobierno del señor Benjamín Netanyahu. Así están las cosas. Vamos a ver cómo prosiguen las próximas horas y cuál es la reacción de gobernantes latinoamericanos con mucho peso. Lula, presidente Lucho en Bolivia, Andrés Manuel y otros que Cuba, Nicaragua, vamos, ¿no?, que seguramente deben tener también memorias de todo tipo respecto a cuál es la relación de algunas personas provenientes de un Estado con respecto a la historia latinoamericana. Eso no quiere decir de ninguna manera, y en esto sí hay que ser muy enfático, que todas las personas que viven en el Estado de Israel son malas personas. Eso sería malo, y malo de malo. No es así. No hay manera de pensar de esa manera. Y Petro ha sido claro, le ha dicho a los niños israelíes con sus padres, tienen que estar en su casa. Los niños palestinos deben estar en sus padres con su casa. Así están las cosas. Bueno, el presidente Petro parece que dejó sin palabras a los diplomáticos que defienden al gobierno del señor Netanyahu, acusado en su país por sus propios conciudadanos por fraude, corrupción y abuso de autoridad. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por acompañarnos en esta edición. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es: hasta que nos volvamos a encontrar.